Gracia para la humanidad, tan cerca, pero tan lejos de Dios. ¿Es posible estar muy cerca de algo o alguien y a la vez muy lejos? De parte de Dios, Él estaba presente entre su pueblo, pero el pueblo, aunque podían disfrutar su presencia, en algunas maneras estaban muy lejos de Dios. La columna de Dios, Éxodo 13, 21-22. A pesar de que tuvieran la presencia de Dios cerca de ellos siempre, y eso visiblemente por medio de la columna, el pueblo de Israel estaba alejado del Señor. Se quejaban mucho y no confiaban en que Dios les podía sostener. En lugar de destruirlos como ellos lo merecían, Dios les proveyó una manera para cubrir sus pecados y así poderse acercar al Señor si querían. Hoy vamos a ver esta provisión de Dios para ellos y cómo, al contrario del pueblo, Moisés sí tenía una relación cercana con Dios. El tabernáculo de Dios. Ya que el pueblo tenía la ley de Dios, eso no era todo que quería darles. El Señor les dio algo más, algo que era muy especial. Les reveló a Moisés la manera como la gente podía llegar delante de él para adorarle y para hacer sacrificios de sangre por sus pecados. No podían construir un templo de piedra mientras viajaban por el desierto, pero Dios les dio el diseño de una estructura que podían subir y bajar en un tiempo relativamente corto. Básicamente fue una especie de tienda llamada el tabernáculo. Éxodo 25, 1 al 9, Éxodo 28, 1, Éxodo 39, 43, Éxodo 40, 17. El tabernáculo era rectangular y estaba dividido en tres tercios. El primero era el patio de afuera, el siguiente era el patio de adentro, y al fondo, en el último tercio del tabernáculo, había otra tienda rectangular. Esta tienda más pequeña estaba dividida en dos cuartos. Uno, el lugar santo, donde los levitas atendían. 2, el lugar santísimo, donde solamente Aarón y sus descendientes entraban como sumos sacerdotes solamente una vez al año en el día de la expiación. Dos muebles importantes. El tabernáculo estaba lleno de significados simbólicos, pero para nuestros propósitos vamos a concentrarnos solamente en dos de los 6 muebles que Dios mandó a construir para el tabernáculo. Uno, el altar, Éxodo 27, 1 al 8. ¿De qué material fue hecho el altar? El altar fue hecho de bronce. ¿Saben lo que el bronce simboliza en la Biblia? El bronce simboliza el juicio de Dios. El altar se ubica justo después de pasar la entrada del tabernáculo, dentro del patio exterior. Se usaba para todo tipo de sacrificios, pues Dios estableció varios tipos de sacrificios que la gente y los sacerdotes hacían en el transcurso de cada año. Dios les dio ciertos requisitos en cuanto a los animales que tenían que traer para los sacrificios. Miremos los requisitos para los sacrificios diarios. El holocausto para los sacrificios diarios. Levítico 1, 2. ¿Qué requisito pidió Dios de acuerdo con este versículo? Dios les pidió que fuera un animal de ganado, de vacas u ovejas. Levítico 1:3. ¿Qué requisito se encuentra aquí? 1. El holocausto tenía que ser un macho sin defecto, sin enfermedad, malformación genética, huesos rotos ni ningún otro defecto. 2. El que trajera la ofrenda tenía que presentarla a la entrada del tabernáculo. Levítico 1:4. ¿Por qué razón el que traía su sacrificio tenía que poner su mano encima de la cabeza del animal? La imposición de manos era un símbolo de identificación. Al poner las manos encima de la cabeza del animal, el individuo estaba reconociendo que merecía morir por sus pecados, pero que el animal moría en su lugar, pues era aceptado por Dios en lugar de él. El Señor veía la ofrenda como una expiación que cubría su pecado. El Forastero, página 162. Era un momento de reflexión, donde la persona ofrendándolo tuvo que conscientemente considerar que sus ofensas contra Dios estaban causando la muerte de este animalito
que estaban tocando, y que el Cordero estaba tomando su lugar, muriendo para que ellos no tuvieran que morir. Levítico 1:5a. ¿Quién mataba el animal? La persona que lo ofrecía. Levítico 1:5b al 9. El arca del pacto. Éxodo 25, 10 al 11. Éxodo 25, 16 al 21. Éxodo 25, 22. Según este pasaje, ¿con quién hablará Dios en medio de los dos querubines? Dios dijo que él hablaría con Moisés en medio de los querubines. Eso se refiere a la tapa del arca del pacto. El arca del pacto era una caja rectangular de madera de acacia cubierta en oro. Dentro de ella estaban las dos tablas de los 10 mandamientos, una porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció. La tapa se llama el propiciatorio. Separando el lugar santísimo del lugar santo colgaba una cortina gruesa llamada el velo, el día de expiación. El lugar santísimo era un sitio prohibido. Nadie podía entrar allí, sino solamente los autorizados por Dios. Moisés ocasionalmente entró para reunirse con él. Después de Moisés, solamente el sumo sacerdote, quien fue en aquel entonces Aarón y luego sus descendientes, pudieron entrar, pero solo en el día de expiación y solamente bajo ciertas circunstancias dadas. Hebreos 9:7, Levítico 16, 1 al 2. Cuando el sumo sacerdote iba, entraba 2 veces, la primera vez con la sangre de un becerro para el perdón temporal de él y de su familia, y luego con la sangre del macho cabrío ofrecido para el perdón temporal de todo el pueblo. En vez de salpicar la sangre por todo el altar, como los hijos del sumo sacerdote hacían en sus sacrificios, él esparcía la sangre encima del propiciatorio donde estaba presente Dios mismo, todo de acuerdo con la forma como Dios lo había mandado a hacer. ¿Qué significaba el acto de depositar la sangre de los holocaustos encima del propiciatorio del arca del pacto? La sangre que se ponía allí, encima del propiciatorio y por encima de la ley, era un acto que le decía a Dios: Señor, tu santa ley ha sido cumplida, una víctima ha muerto en lugar de los pecadores. Perdona ahora a tu pueblo por causa de esta sangre derramada. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, página 1115. ¿Qué había dentro de la caja del arca del pacto? Hebreos 9:4. Había 3 cosas: las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción del maná. ¿Y qué representan estas cosas? Las tablas de la ley, la santidad de Dios. La vara de Aarón que reverdeció, la vida que Dios da milagrosamente. El maná, la provisión de Dios. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba con sangre del sacrificio el asiento o tapa, llamada propiciatorio, se satisfacía las demandas de la ley, y Dios les perdonaba sus transgresiones como nación, y les proveía entonces vida y provisión, bendiciéndoles por otro año. Propiciación y expiación hablan de lo mismo. Entonces se trata de recibir la misericordia y perdón de Dios por medio de satisfacerlo con la muerte de un sustituto y su sangre. Lejos. El pueblo de Israel andaba lejos de Dios, tal como querían estar. Veremos cuán lejos alcanzaban a llegar. El pueblo de Israel se encontraba frente al monte Sinaí justo después de haber escuchado a Dios comunicarles sus 10 mandamientos. Esta experiencia les causó miedo, y entonces le pidieron a Moisés hablar directamente con él y luego comunicarles lo que decía desde este momento en adelante. La multitud acampó al lado del monte Sinaí por mucho tiempo, durante el cual Dios dio a Moisés su ley escrita por su propio dedo en tablas de piedra. Pero el hombre se demoró más de lo esperado recibiendo la ley, y la gente comenzó a preocuparse pensando que quizás le había pasado algo malo. El becerro de oro. Éxodo 32, 1 al 6. Cuando Moisés ve al pueblo celebrando alrededor de un becerro de oro,
tiró las tablas de la ley al suelo, rompiéndolas en pedazos. Pero, ¿cuál de los 10 mandamientos rompía el pueblo durante este incidente? Estaba felizmente rompiendo el primero y el segundo. El hombre siempre construye su becerro de oro, desconfiando en Dios y haciendo sus propios caminos. ¿Cómo reaccionó Dios? Éxodo 32, 7 al 10. ¿Qué es lo que Dios dijo que quería hacerles? Dios dijo que quería destruirlos. Si Dios hubiera destruido al pueblo y hubiera levantado una nación de la simiente de Moisés, ¿cuáles promesas proféticas hubieran sido quebrantadas? Al hacer una nación de la simiente de Moisés, Dios hubiera mantenido sus promesas a Abraham porque Moisés era de la tribu de Leví y por lo tanto descendiente de Abraham. Sin embargo, la promesa en cuanto al libertador prometido, llegando a través de la tribu de Judá, Génesis 49:10, hubiera sido quebrantada. ¿Por qué entonces Dios dijo que iba a destruirlos para hacer una nación de la simiente de Moisés cuando ya había sido dada su promesa a la tribu de Judá? Dios dijo esto para demostrar su ira y para probar la humildad de Moisés y su amor hacia su gente. Veamos cómo Moisés reaccionó ante la oferta de Dios. Moisés intercede por ellos. Éxodo 32, 11 al 14. Dios sabía que Moisés iba a pedir por las vidas de su pueblo. Entonces, aunque ellos merecían morir por romper la ley de Dios, cuando Moisés intercedió por ellos, Dios quitó su ira. En este incidente, Moisés actuó como un intermediario. ¿Qué es un intermediario? Es el que actúa como embajador o árbitro de paz o reconciliador entre dos grupos en un conflicto. Aunque en muchos casos Moisés actuaba de parte de Dios ante la gente, en este caso actuó de parte de la gente ante Dios. Moisés se acercaba. El pueblo de Israel estaba lejos de Dios, aun siendo su pueblo escogido. Moisés, sin embargo, estaba cerca de Dios por su profunda fe en él, pudiendo aún hablarle como a un amigo. Éxodo 33, 7 al 11. Después de haber tirado y roto las tablas de la ley, Moisés tuvo que subir de nuevo a la montaña para recibir nuevas tablas. Mientras allí lo siguiente ocurrió. Éxodo 33, 17, 23. Este es el tipo de relación que usted y yo podemos disfrutar con Dios también. Y vamos a aprender y estamos aprendiendo justo lo que se requiere para establecer tal relación con Dios. En aquella ocasión Moisés le pidió a Dios la oportunidad de verlo, pero Dios sabía que nadie, ni siquiera Moisés, podía verlo y vivir. Sin embargo, le permitió el privilegio de ver su espalda. Éxodo 34, 5 al 8. Mientras Moisés disfrutaba de la gloria de Dios, el Señor hizo evidente alguno de sus atributos. ¿Cuáles características de Dios encuentran ustedes en este pasaje? 1. Dios es misericordioso. 2. Dios es piadoso. 3. Dios es lento para la ira. 4. Dios es grande en amor y verdad. 5. Dios perdona la iniquidad. 6. Dios juzga al culpable. Éxodo 34, 29 al 35. Es increíble ver cómo Moisés, por causa de unos instantes de contemplación de la gloria de Dios, necesitaba ponerse un velo para cubrir su rostro, para poder hablar con la gente, porque su cara brillaba. La gente tenía miedo aún del rostro de Moisés. Moisés llegó con las nuevas tablas de la ley para que pudieran tenerlo por escrito exactamente lo que Dios les había dicho. Era algo que Dios quería haber preservado como una comunicación santa, su santa ley para el pueblo. 12 espías. Cuando los israelitas se acercaron al sur de la tierra prometida, Dios mandó a Moisés a enviar 12 hombres, uno de cada tribu, para ir y espiar el territorio. Estos 2 espías se fueron por 40 días y cuando volvieron, trajeron un racimo de uvas que era tan pesado que tuvieron que cargarlo
con un palo encima de sus hombros. Miremos su reporte. Números 13, 27, 29. Números 13, 30 al 33. Basado en su reporte, ¿qué decisión cree usted que el pueblo tomó? Veamos su reacción. Números 14, 1 al 4. Increíble, el pueblo estaba literalmente considerando volver a Egipto. Veamos cómo reaccionó Dios ante esto. Números 14, 11 al 12. Dios dijo que le gustaría destruir a todo el pueblo quejumbroso y hacer una nación mejor de Moisés. Números 14, 13 al 16. De nuevo Moisés intervino a favor de la gente. No estaba interesado en su propia gloria, sino en la gloria de Dios y en el bienestar de su pueblo. Así que le rogó por las vidas de ellos. Números 14, 17 al 19. La forma en que Dios respondió a la petición de Moisés tenía un castigo para los rebeldes, pero una bendición para sus descendientes. Números 14, del 20 al 35. Números 14, 37. Exactamente cuál fue la reacción de Dios. Dios no les quitó la vida, pero mató a los 10 espías que dieron el mal informe que desalentó al pueblo y condenó a la población entera a una vida de nómadas en el desierto por los próximos 40 años. Previamente se habían quejado y dudaron de la palabra de Dios en 10 ocasiones diferentes. Habían roto su ley y fallaron en confiar en Él. Sin embargo, Dios los había escogido, así que el castigo que les dio fue apropiado para su crimen. A excepción de los dos buenos espías, Josué y Caleb, toda la población adulta murió durante los 40 años en el desierto y nunca entró a la tierra prometida. Aún al mismo Moisés no le fue permitido entrar. Números 20 del 7 al 12. Las serpientes y la serpiente de bronce. Otra ocasión en que la ira de Dios se mostró contra su pueblo desobediente se encuentra un poco más adelante, en Números 21. Números 21 del 1 al 5. El pueblo de Israel acabó de atacar las ciudades del rey Arad, las cuales Dios entregó a sus manos. Y ahora, después de tal éxito, de repente empezaron a quejarse, diciendo, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Números 21:6. Bueno, Dios hasta este punto les había mostrado bastante de su poder para proveer y había sido muy paciente con ellos. Y ya que los usó para castigar a las ciudades del rey Arad, uno pensaría que deberían haber tenido más cuidado con lo que decían. Pero como no lo hicieron así, entonces Dios decidió enseñarles una lección que nunca iban a olvidar. Les envió una plaga de serpientes venenosas para que los mordiera. Números 21:7. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Siguieron quejándose? No, cambiaron de forma de pensar rápidamente y admitieron su pecado delante de Moisés. Esto es un buen ejemplo de arrepentimiento. Ellos cambiaron de opinión respecto de lo que habían hecho y admitieron que habían obrado mal. Ahora se habían arrepentido, estaban listos para recibir el remedio. Números 21, del 8 al 9. ¿Qué tenían que hacer los que eran mordidos por las serpientes para poder ser sanados? De acuerdo con el mandato de Dios, ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce que Dios pidió a Moisés que hiciera. Si alguien se hubiera percatado de mirar una serpiente para ser sanado de la mordedura de una serpiente, era algo necio e ilógico. Entonces hubieran decidido no mirar. ¿Qué le hubiera ocurrido? Éste hubiera muerto. ¿Qué se necesitaba para decidir mirar a la serpiente de bronce y recibir el perdón de Dios y ser sanado? La decisión de mirar a la serpiente les requería fe de parte de cada individuo. Tenían que creer que al mirar Dios les iba a sanar. Aquí vemos de nuevo que la fe del hombre es lo que Dios reconoce para perdonar el pecado. No es la fe que es tan grande,
sino Dios quien es tan grande para perdonar. ¿Tenía aquella serpiente de bronce algún poder mágico para sanar? La serpiente en sí no tenía ningún poder misterioso. Realmente era Dios quien los estaba sanando cuando miraban hacia ella por fe. Solamente Dios tiene el poder para hacerlo, y únicamente Él podía perdonarlos por el pecado cometido en su contra. Lo que la mirada de la serpiente hacía era librarlos del juicio de Dios, pues bíblicamente el bronce simboliza el juicio de Dios. El mensaje para ellos entonces era: por medio del juicio de la serpiente que está sobre la asta, ustedes no tienen que morir. Así que la serpiente de bronce les hizo saber que su pecado estaba siendo juzgado.